32 años se cumplen de aquel momento en que Martín Almada ingresaba a la comisaría cuarta, si no me equivoco, y se encontraba en un depósito en la parte de atrás, una pila de archivos, biblioratos, cajas llenas de documentos que se descubriría luego que serían los datos tan perturbadores de más de 30 años de dictadura en nuestro país. El doctor José Agustín Fernández, camarista ahora, en aquel entonces juez de primera instancia, está haciendo uso de la palabra en estos momentos, en este acto que se realiza aquí en el Poder Judicial. Él, cuando fue juez, fue uno de los que firmó justamente el habeas data que había sido solicitado por Martín Almada para poder ingresar a este lugar y poder llegar hasta los archivos que fueron encontrados y que, como bien decía, cambiaron todo lo que es la historia de nuestro país y también a nivel internacional, porque el doctor hace rato nos decía cuando hablaba con nosotros de que esto tuvo no solamente implicancia nacional sino internacional, porque gracias a eso se pudo comprobar todo lo que fue el Plan Cóndor y la influencia de Estados Unidos en los países aquí de la región y las dictaduras que habían aquí en Sudamérica. El acto que se realiza aquí en el Poder Judicial en estos momentos en el museo justamente del Poder Judicial. Entonces va a hablar ahora de vuelta el doctor José Agustín Fernández y además los presentes que están aquí del mecanismo de prevención con la tortura, también que son los que están acompañando el acto, que van a estar respondiendo diferentes preguntas. Escuchemos. Realmente para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la CODEUPI, esta fecha y el acto, todos los actos de todos los años, como bien mencionaba el doctor Fernández, son conmemoraciones muy importantes. Creemos que realmente ese empuje y ese trabajo, tanto de Martín como de Dionisio y de todas las personas que trabajan memoria histórica en nuestro país, es fundamental. Ha logrado traspasar las fronteras, como bien decía el doctor, a través de la justicia, pero con el empuje de tantas personas que han trabajado por la memoria histórica y por reivindicar todas esas luchas en contra de la dictadura y a favor de la democracia, hoy más necesarias que nunca. Ha traspasado fronteras porque ese archivo no solo ha sido parte importantísima de la historia de nuestro país, que ha construido y que ha confirmado un sistema efectivo de trabajo, de represión, de desaparición, de muerte y de tortura en nuestro país, sino que ese archivo ha logrado confirmar en la justicia internacional de los derechos humanos la existencia del operativo Cóndor, la existencia de una sincronización del terror, de una sincronización de las policías del cono sur, del sur-sur, podríamos decir, para reprimir y para desaparecer personas que luchaban a favor de la democracia y a favor de un país diferente, de una región diferente, que no esté gobernada por el miedo, por el terror. Realmente el aporte del descubrimiento y del trabajo y de la sistematización y de haber sostenido este espacio es invaluable. Realmente es un aporte invaluable para la memoria histórica de nuestro país, para seguir construyendo memoria histórica. Yo le agregaría algo a lo que decía al comienzo el doctor, hablaba de memoria histórica, hablaba de pasado, pero muchísimo más importante, de futuro, del presente y del futuro. La memoria histórica nos sirve para seguir construyendo nuestro presente y sobre todo para pensar en un futuro que no retroceda y que no repita hechos pero tan terribles y crímenes de lesa humanidad como se cometieron durante la dictadura. Entonces, para nosotros, desde la CODEUPI, más que nada, muchísimas gracias a todo el trabajo, tanto de Dionisio como del doctor Martín Almada, de la Mesa de Memoria Histórica y, por supuesto, del Museo y del Centro de Documentación
que llevan adelante desde el Poder Judicial. Es importantísimo el trabajo que hacen y nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando temas de memoria, porque cada vez es más importante discutir memoria histórica y sobre todo con las nuevas generaciones. Así que de vuelta, muchísimas gracias por el trabajo. Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la CODEGUP y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, en este acto que se realiza aquí, hay que decirlo, Mabel, no hay presencia de autoridades, ni del Ejecutivo, ni del Poder Judicial. Creíamos que iba a estar el ministro Benítez Riera, que él también fue partícipe en aquel entonces de lo ocurrido, él fue uno de los que firmó también el habeas data, pero tampoco está en este lugar, así que sí, el único representante es el camarista, el doctor José Fernández, Agustín Fernández, quien es el que está encabezando este acto en este momento aquí, con presencia de diferentes ONG, organismos también, como el Mecanismo de Prevención de la Tortura y varios otros grupos de derechos humanos también que están presentes aquí en este acto móvil. Muchísimas gracias, José Heid. A ver si nos hacen un zoom sobre lo que está escrito detrás, por favor. Lo que está escrito detrás de lo que están hablando, les quiero pedir, compañeros que están ahí en el archivo en la celebración, dice lo siguiente: los archivos, materia y memoria están llamados a ocupar un espacio relevante en la lucha contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente o remoto. Nada más que agregar, creo que dice todo. Solamente diría que un pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Y cuando un pueblo tiene una historia de 35 años de dictadura y la quiere olvidar, nunca falta un dictador que pretenda hacernos olvidar lo que pasó para instalarse otro nuevamente. Quiero contar algo para hacer justicia a la memoria de toda la gente, ¿verdad? Hay un material. Sucede que se contaron dos historias sobre el hallazgo de los archivos del terror. Una fue la historia oficial primero y otra fue la historia que después nos enteramos. La historia que todos vimos al principio era verle a activistas como Pancho de Vargas, como Martín Almada, pedir auxilio a un valiente juez como el doctor José Agustín Fernández para ir a rescatar archivos que se sospechaban que estaban en una dependencia de la Policía Nacional. Y tomaron obviamente protagonismo todos ellos. Tomaron protagonismo toditos ellos, todos los nombres que estoy mencionando. Acá me está contando también Rolo Goiburú, que el hijo del doctor Agustín Goiburú, que también Rogelio Goiburú, Jazmín y el mismo Rolo le acompañaron al entonces juez José Agustín Fernández. Estas son publicaciones de la época de ABC Color, del día del hallazgo. ¿Y qué es lo que se encuentra ahí? Todos los informes, cómo le seguían a la gente, cómo le escuchaban el teléfono, cómo le habían torturado, los informes de quién entraba, quién salía del país, a dónde se iba, con quién se reunía, cómo montaban guardia frente a la casa de la gente. Si algún día ustedes quieren ver si alguno de sus parientes está acá, ustedes tienen que ir a este lugar, a este museo, que creo que está abierto al público siempre. Entonces, la historia inicial muestra algunos nombres. Los de Martín Almada, los de Pancho de Vargas, José Agustín Fernández, los hermanos Goiburú, un montón de activistas. Ese día se armó como un corredor para salvar los documentos, porque se fueron a atropellar el lugar para rescatar la documentación.
después, bastante tiempo después, nos enteramos que había un nombre detrás de esta historia. ¿Cuál era el nombre? Era el comisario Ismael Aguilera, que fue el que se fue y se tropezó con estos archivos. Y como él estaba en actividad todavía, él se sintió en la obligación de contar lo que había encontrado. Entonces él avisa lo que había encontrado. Y así es como el 22 de diciembre de 1992 rescatan los documentos que mostraban de todo un poco. La colega Miguela Benítez fue encargada de pasar a letras la historia que contó después el comisario Aguilera. Y escribió un libro sobre estas historias. Y el comisario Ismael Aguilera fue el que encontró. Pero él no podía aparecer, porque si él contaba, iba a quedar preso de por vida. Así que lo tuvieron que ocultar. Después empezó a aparecer en algunas fotos sin que nadie supiera quién realmente es. Hay una imagen que te voy a pasar, Magda. Creo que esta foto está en la tapa del libro que hizo Miguela y se le ve al comisario, pero como uno más aquella vez. Hay otra foto que ahí pasé que está en la portada del libro y está como uno más. Ahí está. Y ahí está el comisario. Pero nadie sabía que él era el que estaba contando. Después, algunos tuvieron mucho protagonismo y trataron inclusive de opacar la historia de otros que tuvieron muchísimo que ver. Pero este fue el día en el cual se salvó la memoria del Paraguay. Esa montaña de documentos que ustedes ven ahí está llena de historias, algunas de ellas tenebrosísimas, contando cómo torturaban, cómo le habían hecho de todo a alguien para que confiese algo y que ese alguien no hablaba. Están las historias de compatriotas, de cómo los encerraban y cómo por las noches los torturaban para tratar de que hablaban y reportaban. El objetivo no habló, el objetivo habló. Se sorprenderían ir a ese museo y ver que a lo mejor están nombres de sus papás o de sus abuelos o de sus abuelas y cómo montaban guardias, pero guardias de pirahuereato, auténticas, para reportar. Un vecino podía hacer que vos por la noche terminaras torturado. Un vecino que pirahuereara en tu contra o te delatara podía hacer que vos terminaras una noche en los calabozos del temible Pastor Coronel. Ahí está la montaña de documentos. Se le ve a Benítez Riera, actual ministro de la Corte Riera, también. Sí. Era juez también en esa Ahí época. Ahí está, ¿verdad? En la tapa del diario de ese color. A la izquierda, el joven Luis María Benítez Riera y a la derecha, José Agustín Fernández. Ahí dice lo del depósito policial en Lambaré. ¿Viste? La parte Era de la arriba. base Es que yo del me departamento de Depósito, ¿verdad? construcciones, ¿Saben? donde ahora, al lado de lo que es también ahora antinarcóticos. Ahora nos aporta el colega Hugo Cáceres. creo que ya puedo contar esto, porque me parece que el comisario ya no está. Y de todas maneras lo enaltece. Yo me fui a ese local. Y me mostraron cómo era el Chanchinguá donde estaban los documentos. Se nota que ocurre el golpe de Estado. Y fueron a tirar ahí toda la documentación y no la podían sacar de ahí. Porque fíjense, el golpe de Estado fue en 1989 y era 1992 cuando encuentran la documentación. No lograron esconderla o la olvidaron en ese lugar. Gracias a Dios. Gracias a Dios la olvidaron. Porque si no, hoy nos iban a estar contando cuentos de Caperucita Roja y los 7 enanitos.
Entonces, yo quiero recomendarles, ojalá que el digital rescate estas páginas que nosotros tenemos de cómo fue el hallazgo, la montaña de documentos que encontraron, y ojalá que después completen esta parte de la historia yendo a visitar el lugar donde hoy funciona el Museo de los Archivos del Horror.